Buen día, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la grabación la, del punto 5 de nuestro taller de la semana 2 que tiene que ver con la circunferencia. El punto 5 cuyo enunciado general es para pensar, trae 3 puntos. Estos 3 puntos los vamos a resolver de atrás para adelante, es decir, vamos a empezar por el punto 3, por el punto 2, por el punto 1. ¿Por qué por el punto 3? Porque el punto 3 se resuelve a través de las gráficas de las circunferencias. El punto 2 ya nos toca usar la ecuación canónica de la circunferencia que se explicó la semana anterior. Y el punto 1 ya vamos a empezar a hablar de la nueva ecuación de la circunferencia, que es la ecuación general. Recordemos que habíamos visto la ecuación canónica. Recuerden que siempre que hablamos de ecuación canónica, nos estamos refiriendo a la ecuación que nos da todas las, ¿cómo les diría? Nos da toda la información que se necesita para dar una gráfica. Entonces, por ejemplo, en el caso de la circunferencia, nos da la información del centro y del radio. En el caso, por ejemplo, de una recta, nos da la información de la pendiente y del punto de corte con el eje Y. Entonces, a esas ecuaciones que me dan la información de una vez se le llama la ecuación canónica, pero no es la única ecuación. Existe la ecuación general, que sería la del punto 1. Entonces, vamos a empezar 3, 2 y 1. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos con el punto 3. Dice acá, en la señal de una estación de radio, la señal de una estación de radio tiene un alcance circular de 50 millas. Una segunda estación ubicada a 70 millas al este y 80 millas al norte de la primera cubre la señal a 100 millas a la redonda. La pregunta es, ¿hay lugares que reciben ambas señales? Justifica su respuesta, o justifica tu respuesta, perdón. Entonces, chicos, lo primero que hay que hacer siempre que tenemos un problema, siempre que tengamos un problema, eh, es leer el problema, entenderlo y tratar de hacer una gráfica donde yo ponga los datos del problema. Entonces, vamos a volver a leerlo. Dice de nuevo, la señal de una estación de radio tiene un alcance circular de 50 millas, es decir, hay una estación y alrededor de ella envía una señal. ¿De qué tamaño es ese radio de señal circular? De 50 millas. Hay una segunda estación de radio que está ubicada a 70 millas al este y 80 millas al norte de esta primera estación y cubre una señal a 100 millas a la redonda, o sea, el radio de alcance al que llega la señal de la estación de radio es a 100 millas a la redonda. Entonces la pregunta es si hay algún lugar en esas poblaciones donde lleguen las dos señales de radio, es decir, donde las personas puedan escuchar dos emisoras de radio. Y nos dice, justifica tu respuesta. Entonces, como vamos a eh, como vamos a entender el problema a través de un gráfico, entonces vamos a usar GeoGebra. Entonces voy a usar GeoGebra a través de un gráfico. Entonces voy a abrir acá, abro una nueva pestaña y doy GeoGebra. Recuerden que ya no puedo usar GeoGebra Graphing porque ese no me sirve para trabajar el círculo o la circunferencia. Voy aquí al que dice GeoGebra Clásico. Lo abro acá. Ese es el que voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, en GeoGebra Clásico yo voy a organizar eh, mi plano cartesiano para poder entender el problema. ¿Sí? Como ustedes lo hacen también en su cuaderno. Hay algunos que no trabajan GeoGebra porque de pronto pues no pueden bajar la aplicación, aunque esta aplicación no es que llene mucha memoria, pero bueno, algunos no lo bajan. Entonces, los que no lo bajan lo van a trabajar. Recuerden que tenemos que ir llevando apuntes de todo esto porque pues ustedes luego tienen que organizar el taller completo. Ok.
Profe, tiene el micrófono desactivado. Ah, yo hablando sola entonces. Bueno, entonces otra vez me devuelvo. Dice acá, vamos a leer rapidito, cada uno lea rapidito y miren las unidades en las que me está hablando el problema. Las unidades en las que me está hablando el problema son 50, 70, 80, 100 millas. Si yo miro acá, mi GeoGebra, él automáticamente me lo pone en unidades de a uno en uno. Entonces, si yo voy a ubicar 50, me toca eso moverme y no se va a ver, ¿cierto? Miren, de nuevo, está de a 50, de a 70, de 80 millas, de a 100. Entonces, quiere decir que este plano cartesiano, aunque es correcto, ¿sí? Están las unidades de uno en uno, no me sirve porque no podría ubicar lo que me acaban de explicar, ¿cierto? Lo que dice el problema. Entonces, ¿cuál sería o cuáles serían las unidades recomendadas para trabajar el plano cartesiano? Ya no serían de uno en uno, sino de cuánto en cuánto creen ustedes. ¿De cuánto en cuánto serían esas unidades? De 10 en 10. De 10 en 10, sí señora, ese sería. Entonces, los que están trabajando en el cuaderno, pues hacen su plano cartesiano de 10 en 10. Los que estamos trabajando en GeoGebra, que es importante que lo manejemos, además porque ustedes tienen clases con los practicantes y ellos van a manejar GeoGebra, entonces pónganle mucha atención a cómo se trabaja. Yo voy a tomar, me paro por acá en el plano cartesiano y le doy clic derecho. Al darle clic derecho sale este menú que están viendo. Si lo ven, vista gráfica, mostrar ejes, cuadrícula visible, barra de navegación, eje X, eje Y, zoom, ver todos los objetos, vista estándar y vista gráfica. ¿Sí lo ven todos? Sí, señora. Ok, entonces vamos a ir a la vista gráfica que tiene esta rueda dentada. En cualquier dispositivo donde aparece esa rueda dentada significa configuración. Entonces yo voy a ir aquí donde dice vista gráfica y este dispositivo significa configuración. Doy clic ahí. Al dar clic acá, se me abre este menú básico, que es todo esto, eje X, eje Y cuadrícula. Entonces yo lo que voy a hacer es organizar que mi eje X y mi eje Y quede de 10 en 10. Entonces voy aquí a eje X. Al abrir en eje X, al picar acá, se me abre este menú. Donde dice distancia, le voy a dar clic. Al darle clic me sale un chulito. Y acá yo voy a escribir la distancia. Dijimos que de 10 en 10. Entonces le doy Enter y ya cambió. Ahora voy al eje Y. Y lo mismo, busco acá distancia, doy clic, me aparece un chulito azul y luego le doy 10, que es la distancia que yo quiero del eje Y, y le doy Enter. Y luego sí, cierro. Entonces esto me queda de 10 en 10, pero me queda muy grande. Entonces aquí con ayuda de las lupitas voy a manejar el zoom. Voy a dejarlo así. Entonces este es mi plano cartesiano que está de 10 en 10. ¿Sí? Ahí quedamos claros. Recuerden que este es el eje X y este es el eje Y. Bueno, entonces ya quedó claro cómo organizamos el plano cartesiano para que quede 10 en 10. Ahora voy a ir acá. Bueno, entonces ya podemos ubicar todo esto. Entonces vamos a empezar con la primera estación de radio. Entonces, vamos a ir con la estación de radio 1. Entonces, para cualquier estación de radio, yo tengo que tener primero su ubicación, es decir, el centro de ubicación, dónde está ubicada la estación. Y el radio de la señal. ¿Listo? Entonces ahora aquí empezamos. Vamos a hablar del centro de la estación de radio
1. ¿Sí? Tomé acá. Entonces, eso es una pareja ordenada. Vamos a leer la primera oración donde nos está dando eso. Nos dice, la señal de una estación de radio tiene un alcance circular de 50 millas. Hasta ahí me está hablando la primera estación de radio. Entonces, en la lectura que yo hice, me dan la ubicación. Miren, a ver, en esa lectura, ¿será que dice la ubicación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dice dónde está ubicada la estación de radio? Sí, señora. ¿Sí? ¿Dónde? Dice una milla, está en 70 millas. No, pero esa sería, mira que ahí ya te ¿En la está señal de la adelantando. estación? Esa sería la segunda estación. La segunda estación, mire, una segunda estación y ahí está la ubicación. La segunda estación sí me dan la ubicación, pero yo estoy preguntando por la ubicación de la primera estación. ¿Sí será que me la No, da? profe, no sale. No sale, ¿no? No dice. Dice de cuánto es el radio de la señal de la estación, pero no dice dónde está ubicada. Cuando no nos dicen dónde está ubicada, uno asume que es el origen, o sea, las coordenadas del origen son el punto 00, porque no está diciendo dónde está ubicada la primera estación. Entonces vamos a asumir que el centro de la estación es 00. Y en la otra información que nos tienen que dar es el radio de la señal. Entonces el radio para la primera estación, ese sí lo dice. ¿De cuánto es? 70 millas. 50. 50. Mira, estamos leyendo hasta este punto. Estamos con la primera estación. Hasta, entonces el radio es de 50 millas. ¿Listo? Y se le pone 2L. Si le dejan solamente la M, eso significa metros. Aquí es en millas. Entonces, teniendo eso, vamos a graficar la circunferencia de la primera estación de radio. Entonces, me ayudo acá. Entonces, lo primero que uno hace es ubicar el centro. El centro de esa estación de radio es 00. Normalmente, acuérdense que GeoGebra pone A siempre. ¿Sí? Pone el orden alfabético. Entonces, vamos aquí a renombrar y le vamos a decir centro, estación de radio 1, es 00. Es decir, ahí está ubicada la estación de radio. Ahora vamos a dibujar el alcance de la señal. Entonces voy acá a circunferencia y escojo el segundo menú que dice circunferencia, centro y radio. Entonces doy ahí y ahí me dice, ¿no? Primero seleccione el centro y luego ingrese el radio. Pico en el centro, ingreso el radio que es 50 millas y le doy OK. Entonces acá, ay, perdón. Le pongo, después de que doy eso, le doy acá mueve para poder mover esto. Entonces esta, para que no se nos confunda C con centro, le vamos a dar renombrar y le vamos a decir, eso es la estación de radio 2, digo de radio 1. Entonces, esa sería estación de radio 1. Entonces, a toda esta región, no solamente en la... No solamente, chicos, no solamente esta circunferencia, es decir, esta cuerdita que envuelve el círculo, sino todo lo que está dentro recibe la estación de radio, ¿cierto? Entonces, yo voy aquí a propiedades, me paro en circunferencia, le doy propiedades y le voy a dar un color. Como trabajamos los datos en rojo, y le doy un poquito de color por dentro, porque quiere decir que la estación le está transmitiendo a todos estos puntos. Es decir, si aquí hay una casita donde pongo la mano, aquí esta casita está recibiendo la señal de la estación 1 de radio. Si yo me paro acá en la pura puntica acá, en una de sus fronteras, también la recibo. Ya si me paro acá, pues ya aquí no la recibo, ¿no? Entonces, ¿está claro la primera gráfica? La de la estación de radio 1.
Sí, señora. Listo. Entonces vamos con la segunda gráfica. Borro este. Entonces la segunda la voy a trabajar con otro color. Entonces la segunda... A ver, trabajemos con otro color, con el azul. Entonces vamos con una segunda estación. Entonces vamos con la estación de radio 2. Entonces lo primero, como siempre, hay que mirar la ubicación. Centro, ubicación. Entonces vamos a mirar cuál es el centro de la estación de radio 2. Entonces esta sí como que nos da la ubicación. Nos dice que está ubicada a 70 millas al este y 80 millas al norte de la primera. Entonces, ¿la primera coordenada cuánto es? 70, ¿no? Las 70 millas al este y 80 millas al norte, la segunda coordenada. Ese es el centro de la estación de radio 2. Ahora, ¿el radio de la señal de cuánto es? 100 millas. Es 100 millas, muy bien. Entonces el radio acá es de 100 millas. M y doble L para que quede claro, ¿no? Entonces la señal llega a 100 millas a la redonda. Al decir eso es que ese es el radio de rotación. Entonces voy a ir a GeoGebra. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que ahí no nos hablaron de eje X y eje Y, sino de oeste, ¿no? Entonces, ustedes aquí están hablando de coordenadas geográficas. Entonces, el eje X me da dos coordenadas geográficas. La parte positiva es el este, la parte negativa el oeste. O también les pudieron haber enseñado, este es oriente, oeste es occidente. ¿Sí? Y el eje Y en coordenadas geográficas tiene dos coordenadas. El eje Y es norte en la parte positiva y en la parte negativa es sur. Listo. Entonces, a ver acá, cancelo y volvemos acá. Entonces ahora lo primero que hay que hacer, chicos, es ubicar la segunda estación de radio, que está en 70 coordenadas al este y 80 al norte. Es decir, la pareja ordenada 70-80. Me devuelvo. Entonces, punto. Busco 70 al este, perdón, y 80 al norte. Entonces, sigo por ahí subiendo hasta encontrar 80. Ese es el centro. Voy a renombrar, le doy clic derecho. Centro, estación de radio 2. Esa, 70-80. Miren, ahí lo hice. Y ahora voy a construir la circunferencia. Tomo la segunda, circunferencia de centro y de radio. Esta es de centro y de radio 100. Ok. Bueno, entonces acá sale como que no se ve. Entonces la ventaja aquí es que le podemos dar zoom. Esperen que no se me olvide acá darle mueve para que así no se me creen otros. Entonces ahí le doy zoom. Puedo borrar estos bosquejos. Voy a dejar solamente las gráficas. Y a esta circunferencia le cambiamos, lo renombramos y esta corresponde a la estación de radio 2. Estación 2.
Y espérenme un momentico, chicos. Espérenme. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces aquí recuerden que la estación, la señal de la estación no llega solamente aquí a los límites, sino a la parte de adentro. Entonces le doy clic derecho, subrayo la circunferencia, le doy clic derecho y le doy propiedades. Y en propiedades le voy a dar color, como esa la tomé con azul, de esta forma. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos. En esta parte, la parte azul, solamente recibe la señal de radio de la estación 2. En la parte roja solo reciben la señal de radio de la estación 1. Pero aquí hay una parte donde se combinan los dos colores, ¿cierto? Donde se combina el color rojo y el color azul. En esta parte es donde llegan las dos señales. ¿Sí? Aquí, quien tenga la casa por acá en el pueblo puede recibir la estación de radio de la emisora 1 y de la emisora 2. ¿Hasta ahí bien? ¿Claro ese ejercicio? Señora. Sí, señora. Ok. Y entonces acá la pregunta. ¿Hay lugares que reciben ambas señales? Entonces la respuesta es sí. ¿Cierto? Ahí lo vimos. Entonces acá, respuesta sí. Como dice que justifica la respuesta, entonces coma. En la gráfica se ve un sitio donde se interceptan los dos colores de las señales. ¿Listo? Entonces, yo doy aquí escape, un momentico, la dejo aquí normal y voy a tomar la foto y la pego acá porque ¿cuál gráfica será? Entonces, tomo la foto. Ah, bueno, esta parte no es necesario tomarla, perdón. Aquí lo que es necesario tomar es esto. Y voy acá, le digo insertar imagen. Esta es, pues me quedó muy grande, acá la achico un poquito, la corro acá. Mírenla ahí. Entonces toca poner en claro dónde es la intersección, ¿no? Porque pues esa es la idea. Entonces la voy a repisar, por ejemplo, con otro color, con fucsia. Entonces dejo claro dónde es la intersección. Bueno, ahí mi pulso es como malito. Ustedes allá lo organizan mejor. Entonces en toda esta parte. Y aquí le ponemos como punticos, como que asteriscos para quedar claro que es toda esa región que está por dentro. Esta es el punto donde, entonces acá, donde se reciben las dos señales.
o le ponen ahí un sticker. Bueno, eso hay muchas maneras, pero lo importante es que ustedes señalen dónde es que están, dónde es que se reciben las dos señales. ¿Quedó claro ese punto 3? Sí, señora. ¿Sí? Los Sí. demás, porque solo están participando unos poquitos. Santiago, Sí, señora. Carlos, Brian. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto de trabajo. Entonces el siguiente punto ya tiene que ver con el ejercicio de pedir un taxi, la aplicación que habíamos puesto en la clase de la semana pasada. Entonces vamos acá, dice, teniendo en cuenta la imagen adjunta, suponga que en el punto O está ubicada una persona que está pidiendo un taxi por una aplicación que tiene en su celular. Entonces aquí está la casa de la persona que está pidiendo el taxi. ¿Listo? Entonces, dice acá, la aplicación tiene un radio de alcance para detectar posibles taxistas que puedan tomar el servicio. Entonces, aquí hay un taxista que toma el servicio. Y resulta que hay una distancia de aquí, desde el punto del centro hasta donde está ese taxista. Esa distancia la calcula la aplicación para poderle decir a la señora cuánto se demora el taxista en llegar. Entonces dice acá, el punto D que muestra la imagen corresponde al taxi que queda en uno de los puntos de la frontera del alcance de la señal. Hay el radio de alcance de la señal. Entonces, para poderlo hallar, nos toca recordar la ecuación canónica. X menos h al cuadrado más, entre paréntesis, y menos k al cuadrado, igual a r al cuadrado. Donde el centro es las coordenadas h, k, el punto P es x, y, el punto P es cualquiera de estos puntos que están sobre la circunferencia y el radio r. ¿Listo? Entonces aquí voy a repasar un momentico acá en las diapositivas anteriores donde definíamos la circunferencia. Entonces miren, el punto P es cualquier punto sobre la circunferencia. Aquí tengo el compás dibujado. El O son las coordenadas del centro, que las coordenadas del centro, la primera es la coordenada en X que le asignamos una H y la segunda la coordenada en Y que le asignamos una K. Y el radio es esta distancia para poderla construir con el compás que aquí está pintado. Entonces, nos vamos al problema que estamos resolviendo. Listo. Entonces vamos a resolver ese problema. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es quién es O, quién es P y quién es R. Entonces, ¡ay! Se me rayó aquí. Ahora sí. Entonces, el centro es O con coordenadas HK. Entonces, vamos a ir poniendo acá. El centro. O. ¿Cierto? Entonces, el O, el centro, que es donde se pide el taxi, me lo da el problemita. ¿Se alcanzan a ver ahí? ¿Cuáles Sí, son las señora. coordenadas? ¿Quién me las dicta? Menos 2,3. Menos 2,3. Muy bien, ese es el centro O. Ahora, recuerden que el centro O lleva las letras, o se le asignan las letras H y K. Entonces, esta la voy a llamar H y a esta la voy a llamar K, ¿sí? Porque van en ese orden. Listo, ya hablamos del centro. Ahora vamos a trabajar el punto P. El punto P es XY, ¿no? Aquí está X y aquí Y. Normalmente, X y Y
en los ejercicios que hemos hecho la semana pasada, pues se dejan así la variable, ¿cierto? Porque no eran ejercicios prácticos. Pero este ejercicio sí es práctico y tiene un valor. El punto P vimos en la diapositiva de repaso que el punto P siempre queda sobre la circunferencia. Entonces a este que le llaman D es el punto P. En este caso, ¿qué coordenadas tiene el punto P? ¿Lo alcanzan a ver? 4,5. 4,5. Entonces el punto P sí se le escribe normalmente X y Y. Entonces voy a escribirle con rojo acá. Esta es X. Y la segunda le voy a poner con verde Y. Listo. ¿Y qué nos falta? Nos falta el radio. ¿Cierto? El radio. Pero el radio precisamente es la pregunta. Halle el radio de alcance de la señal, que como eso está programado internamente, la aplicación lo halla reemplazando esos valores aquí en la fórmula, y ya teniendo el radio, la aplicación entonces calcula, como el radio es una distancia, calcula cuánto se demora el taxi en llegar a la casa, porque eso es lo que le envían a uno como usuario. Tiempo de espera 1 minuto, 2 minutos, etc. Entonces vamos a empezar estos datos los vamos a reemplazar aquí en nuestra ecuación. Entonces empezamos a reemplazar. Vamos con el primero. Entonces dice X. Voy a buscar en mis datos quién está con X. A ver, ¿quién es X? Mírenlo acá. 4. 4. Entonces reemplazo 4. Menos. Ese menos de acá es el menos de la fórmula. Pongo el menos. H. Recuerden que H se mira en el -2. centro. Muy bien. H está aquí. Muy bien. Menos 2. Entonces pongo entre paréntesis menos 2. Porque es negativo, ¿no? Acuérdense que cuando es negativo hay que ponerlo entre paréntesis. Sigo con este. Más paréntesis al cuadrado. No puedo perder el cuadrado. Entonces dice Y. 5. Exactamente. Aquí repiso 5. Entonces escribo 5 acá. Menos. Ese menos es de la fórmula, por eso va con negro. Y K. 3. Exactamente. El K lo miro en el centro, que es 3. Igual al radio al cuadrado. Ahí sí me toca poner radio al cuadrado porque precisamente esto es lo que yo quiero hallar, ¿no? No se sabe cuánto es. Entonces, para poderlo hallar, tengo que hacer las cuentas. Entonces, empecemos acá. 4, resolvamos primero estos signos. Menos por menos me da más y me queda 2. Más 5 menos 3, ese sí no pasa nada, queda igual. Igual a radio al cuadrado. Ahora resolvemos las operaciones por dentro. 4 más 2 me da 6, 6 al cuadrado. Como ya resolví por dentro, puedo romper el paréntesis. Más 5 menos 3, 2, 2 al cuadrado, eso es igual a radio al cuadrado. Y resuelvo, 6 al cuadrado es 36, más 2 al cuadrado es 4, eso es igual a radio al cuadrado. No me cupo ahí, me toca seguir aquí al de arriba, ¿no? 36 más 4 igual a radio al cuadrado. 36 más 4, eso me da 40. 40 es igual al radio al cuadrado. Pero acuérdense que a mí me piden es el radio, no radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para que me dé R nomás? A ver, acuérdense que eso lo hacíamos en el teorema de Pitágoras. Saca la raíz cuadrada. Exactamente, muy bien, se saca la raíz cuadrada. Se saca a izquierda y a derecha. Entonces aquí me quedaría raíz cuadrada de 40 y acá, como la raíz cuadrada es de índice 2, se va este con este y por eso me queda R. Entonces, para mi respuesta, yo no puedo escribir raíz de 40, no porque no esté bien,
¿cierto? No, esto es perfecto, esto está bien. Pero como esto es un problema aplicado, pues uno no dice el radio es raíz de 40, lo da en valores decimales. Entonces, por favor, allá con su calculadora, ¿cuánto les da raíz de 40? Debe dar 6 punto algo. No es un valor. 6.3. ¿Cuánto? 6.3. 3. Entonces, ese es el radio. Entonces, halle el radio de alcance de la señal. Respuesta. Como es un problema, hay que redactar la respuesta. El radio de alcance de la señal es 6.3. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Acuérdense que ustedes van a ir tomando apuntes o van haciendo ¿qué? Tomando capturas de pantalla. ¿Listo? ¿Ya lo puedo pasar? Sí, señora. Listo. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva es para poder resolver el ejercicio 1 de este punto 5. Entonces pónganle atención. Nosotros tenemos la ecuación canónica, ¿cierto? Eso es lo que nosotros sabemos. Esto es lo que nosotros tenemos. Para el punto 1, en el punto 1 nos van a pedir la ecuación general. Entonces, partiendo de la ecuación canónica, entonces obtengo la general. Entonces, el primer punto, lo que nos están preguntando es cómo partiendo de la ecuación canónica, yo tengo la ecuación general. Entonces, aquí toca, chicos, que se acuerden de lo que vieron en octavo. Bien sea con el profesor que lo vieron, algunos lo vieron conmigo, porque en octavo yo solo tenía 2 cursos. Otros lo vieron con Reinel, otros lo vieron con Marcela, o en Volver a la Escuela con los profesores que estaban en Volver a la Escuela. Entonces, en octavo nos enseñaron algo que se llaman productos notables. Entonces, si ustedes miran, esto es un binomio elevado al cuadrado. Binomio porque son 2 términos y está elevado al cuadrado. Este también. Entonces nos dice, para la ecuación canónica llegar a la ecuación general, debo desarrollar el binomio al cuadrado. Al desarrollar el binomio al cuadrado, se va a obtener el famoso trinomio cuadrado perfecto. Desarrollando esto, se llega a esta ecuación. Entonces, ¿sí se acuerdan del trinomio cuadrado perfecto? ¿Y del binomio al cuadrado? ¿Sí o no? Sin miedo, estamos en clase. En el examen sí, ahí sí nada que Más hacer. o menos. Más o menos, ¿no? Pero sí se acuerdan del nombre, que eso se vio, ¿cierto? Sí, Sí, claro, lo señora. vimos. Y el año pasado en noveno, empezando, yo les hice un repasito. ¿Listo? Entonces, bueno, como no nos acordamos, pues vamos a volver a revisarlo para poder resolver este ejercicio, que es el que nos dice acá. Para la ecuación canónica, miren, me dan esta ecuación canónica. ¿Qué debo encontrar? Encontrar la ecuación general de la circunferencia. Entonces aquí nos dicen, para poderlo encontrar, miren esta flechita, partiendo de la ecuación canónica tiene que saberse esto. Entonces me voy a ir aquí, voy a quitar GeoGebra y voy a usar la página web que yo tenía en ese entonces. Entonces, los que vienen conmigo, saben que usábamos la misma, ¿no? Mate, Restrepo, Millán, 8. Yo solamente le cambio el número, solo que en octavo
nos usábamos el dominio jindofree.com. Allá en décimo le ponemos es simplemente .com. Entonces doy Enter. Y vamos a ver la página de octavo. Entonces esta es la página de octavo. En octavo la película que vimos fue Cadena de Favores. Siempre vemos una película ¿por qué? Por año, ¿no? Entonces, bueno, productos notables, aquí están todos los productos notables, pero yo hice unos videitos para hacer que estos videos los hacíamos en clase, los que estaban en 8.1 y 8.2 conmigo los hicimos en clase, sobre el cuadrado del binomio. Bueno, aquí hay varios, ¿no? Productos notables de suma por resta, este es producto de dos binomios con un tercer término, este es el del cubo de un binomio. Vamos a ir a este. Este video yo lo voy a subir a la página. Entonces, cuadrado de un binomio. Lo voy a abrir. El segundo caso de... Venga, le pongo todo el sonido. producto notable. Ahí lo paro un momentico. ¿Sí se escuchó? Sí, señora. Okay. El segundo caso de producto notable se le conoce como cuadrado de un binomio. Y este va a ser igual a un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a observar. Nos piden a más b al cuadrado. ¿Sí? Quiere decir que vamos a tener un cuadrado cuyos lados o cuyo lado es a más b. Observen, a hasta aquí más b. Y en la base b más a, que es exactamente lo mismo que a más b. Como el área de este cuadrado es base por altura, quedaría a más b, que es la base, por a más b al cuadrado. Vamos a ver este a más b al cuadrado, a qué va a ser igual teniendo en cuenta la suma de sus áreas internas. Entonces observemos. Tenemos un rectángulo de área a por b y otro rectángulo de área también a por b, o sea, dos rectángulos que tienen la misma área. Un cuadrado pequeño que es de área b al cuadrado y un cuadrado grande que es de área a al cuadrado. O sea que en total a más b al cuadrado significa a al cuadrado más a por b más a por b, mírenlo, a por b más b al cuadrado. Y haciendo la reducción a términos semejantes, obtenemos a al cuadrado más 2 veces a por b, mírenlos, más b al cuadrado. Esta es la interpretación geométrica del cuadrado de un binomio. Vamos entonces ahora a aprender la fórmula. Ahora sí que ya sabemos su interpretación geométrica. Entonces, el primer elemento lo vamos a elevar al cuadrado. Y el último elemento o segundo elemento lo vamos a elevar también al cuadrado. Y aquí el de la mitad significa que es 2 por el primer y segundo término. 2 por primer y segundo término. Veamos un ejemplo de aplicación. Entonces, con suma de binomio al cuadrado. Recordamos la fórmula. Dice, primer término elevado al cuadrado. El primer término es 3x. Todo 3x entre paréntesis elevado al cuadrado. Más, dice acá, 2 por el primer término y segundo término. 2 por primer término, mírenlo, por segundo término que es 7, aquí lo anoté, más segundo término elevado al cuadrado. El segundo término es 7. 7 entre paréntesis elevado al cuadrado y ya aquí está prácticamente hecho. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues las operaciones. Entonces, 3x elevado al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. X elevado al cuadrado, x al cuadrado. Más 2 por 3 por 7 da 42 y la x se pone acá. Más 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. Veamos otro ejemplo. El otro ejemplo es cuando tenemos una resta de elevado al cuadrado o resta de binomio al cuadrado. También nos da un trinomio cuadrado perfecto. La única diferencia con el anterior
es que vamos a tener un menos acá. Veamos el ejemplo. Dice, primer término elevado al cuadrado, 5x elevado al cuadrado, menos, dice acá, menos. 2 por el primer y segundo término. 2 por el primer término que es 5x por el segundo término que es 4. 2 por 5x por 4. Más. Segundo término elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado es 16. Y ya tenemos aquí esto prácticamente resuelto, es hacer las operaciones. 5x al cuadrado es 25x al cuadrado. Menos, hacemos las operaciones, 2 por 5, 10, por 4, 40x, más 16. Entonces, como ya nos dimos cuenta, tenemos en este momento un ejemplo aplicando la resta de binomio al cuadrado. Ahora les dejo el taller de Bueno, cuadrado. este es el taller de ese momento, ¿no? Entonces, ya repasamos acá cómo se desarrolla un binomio al cuadrado y eso me va a dar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque me genera 3 términos que, como ustedes vieron, ¿esto qué? Al tener esto de acá, lo que tenemos es el trinomio cuadrado perfecto, porque como ustedes vieron en la gráfica, da un cuadrado perfecto, ¿no? La primera parte era mostrar el cuadrado. Y aquí está la formulita, entonces está con menos, porque a veces la fórmula puede estar el binomio con menos o puede estar con más. Entonces, recordemos la formulita. El primer término y último, ustedes lo elevan al cuadrado. Y el de la mitad es 2 por el primer y segundo término. Y ya el menos o el más sí depende de aquí. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, acá tenemos esto. A ver, vamos a empezar. Ahí, ¿recordaron bien, chicos? ¿Sí recordaron mientras yo escojo aquí el lápiz? A ver. Sí, señora. Entonces, miren que es fácil. Era recordar eso de octavo. Entonces, x menos 5 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 16. Esta es la ecuación canónica de la circunferencia, ¿no? Esa es la que ya hemos trabajado. Ecuación canónica de la circunferencia. ¿Sí? Y a partir de esta vamos a obtener la ecuación general, que es la que nos pide. Entonces voy a empezar con esta de acá. Ahí. Perdón, acá. Entonces, esta de acá. Vamos con este. Entonces, como es con negativo, vamos a trabajar esta formulita. Entonces nos dicen, primer término, voy a coger el primero y el último. Primer y segundo término elevado al cuadrado. Entonces el primer término es x. X elevado al cuadrado. Dejo un espacio, 5 elevado al cuadrado. El primer y el segundo término van positivos. Ahora el de la mitad. El de la mitad está con menos, en este caso, dice 2 por el primer y segundo término. Entonces, viene el menos, 2 por el primer término, que es x, por el segundo término, que es 5. El menos ya se dejó aquí por fuera. Y resuelvo. Esto me daría x al cuadrado, resuelvo estas operaciones. 2 por 5, 10, aquí está el menos 10 y la x que no se me olvide. Más 5 al cuadrado, 25. Entonces ya hice el primero. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Listo, entonces vamos con el otro.
Vamos a resolver el otro con azul. Entonces, y menos 1 al cuadrado. Entonces, como es con menos 1 y está elevado al cuadrado, vamos a seguir también esta. Entonces, arranco. Primer y segundo término elevado al cuadrado. Entonces, primer término es y al cuadrado. Segundo término lo dejo acá, de última, dejando un espacio, 1 al cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces, 2 por y, que es el primer término, por el segundo término, que es 1. Y resuelvo. Y al cuadrado, pues queda y al cuadrado. Menos 2 por 1 menos 2 y la y. Más 1 al cuadrado, pues es 1, ¿no? 1 por 1, 1. Igual a, aparece acá, igual a 16, ¿no? El 16 de acá. Listo, ahí vamos. Me devuelvo un momentico acá. Miren que la ecuación general tiene que quedar igualada a 0. Es decir, aquí a la derecha no puede quedar nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo este problema. A la derecha está 16. ¿Cómo hago para quitar ese 16 y pasarlo a la izquierda? Porque a la derecha debe quedar 0, no debe quedar nada. A ver, ¿quién me dice? Esa es simplemente solución de ecuaciones. Yo quiero que aquí quede 0. ¿Cómo hago para deshacerme de este 16 que está a la derecha para pasarlo a la izquierda? A ver, díganme. Yo no les voy a decir. No les voy a decir. A ver, chicos, ustedes son de décimo. ¿Cómo hacen para cambiar de un lado al otro una ecuación? ¿Multiplicó? ¿Multiplico? ¿Seguro? ¿16 está multiplicando a alguien? No, no, señora. Entonces no es multiplicar. Entonces, ¿cuál sería? A ver, ¿quién más me ayuda ahí? Eso, pues si nos vamos equivocando, vamos aprendiendo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Ahí está positivo, entonces iría atrás, entonces restaría o No. pasaría atrás en negativo. Restar es lo mismo que pasar negativos. Señora, muy bien. ¿Sí ven? Entonces pueden decirlo. Entonces, lo suyo no era una pregunta. Lo suyo era efectivamente lo que hay que hacer. Lo que pasa es que les falta a veces es como ser más seguros con lo que... ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos entonces al 16 a pasarlo al otro lado, a restar, ¿cierto? Porque está positivo, quiere decir que está sumando, pasa a restar. Todo lo demás, mira, todo lo demás, como ya está a la izquierda y no se va a cambiar de lugar, pues no pasa nada, queda igualito, tal cual. El único que sufría un cambio era el 16 porque era el que estaba a la derecha y yo debía pasarlo a la izquierda para que quedara igualado a 0. Entonces y al cuadrado menos 2y más 1 acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Listo, entonces me devuelvo. Entonces, ¿qué dice la ecuación general? Miren, después de que yo tenga todos esos números allá, me dice, mire, primero pone las variables que están elevadas al cuadrado en orden alfabético, ¿no? Primero va x y luego va y. X al cuadrado, y al cuadrado. Luego pone las variables que están con exponente 1 o lineales. Aquí dice menos d, esto es un número, ¿no? La X puede ir acompañada de un número y la Y también, lineales. Y luego deja un solo término independiente, un solo valor sin constantes y ya todo igualado a 0. Entonces vamos a la siguiente, vamos a hacer eso. Primero, las variables que están al cuadrado. Entonces esta y esta está al cuadrado. X al cuadrado
más y al cuadrado. Luego me dicen, tome las variables que están lineales. O dicho de otra manera, venga, tomamos este azul. O dicho de otra manera, las que están con exponente 1 en la X. Entonces están menos 10X y menos 2Y. Se pone en orden alfabético. Primero va la X, por eso menos 10X. Luego menos 2Y. Y por último, el término independiente. Pero resulta que tenemos varios términos independientes. Entonces voy a ponerlos acá. ¿Qué términos independientes tenemos? 25, 16. 1 y menos 16. Sí, señora. Entonces ponemos más 25 más 1 menos 16. Y esto igualado a 0. Igualado a 0. Entonces, acá toca hacer la cuenta, porque miren, solamente me piden un valor independiente. Y aquí hay 3, toca hacer la cuenta. Entonces, ¿cómo me quedaría la respuesta? Ahora sí. Ecuación general de la circunferencia. Entonces quedaría x al cuadrado más y al cuadrado menos 10x menos 2y. Y toca ahora esto, hacer esa cuenta. 25 más 1 menos 16, ¿cuánto da? 10. Más 10, ¿cierto? Más 10 igual a 0. Y esa es mire que ese borrador me quedó tan feito ahí. Y esa es mi ecuación de la circunferencia, la ecuación general. Entonces, miren, partimos de la ecuación canónica y obtuvimos partimos de esta ecuación canónica, cuyo centro del círculo es 5, 1. Recuerden que esto se pone con signo contrario, entonces centro es 5, 1. Y si el radio es 10, el radio al cuadrado es 16, el radio es 4, ¿no? Y nos dio esta ecuación general. Ahora, ¿cómo compruebo que lo que yo hice es correcto? Si yo grafico estas dos en GeoGebra, debe darme la circunferencia de una encima de la otra. Si no me da así, es porque por acá de pronto cometí algún error de algún signo, alguna cuenta mal hecha. Hasta ahí, chicos. ¿Quedó entendido ese punto? Sí, señora. Miren que no es difícil. Pasar de la Sí, ecuación señora. canónica a la general no es difícil. Lo que tocaba era recordar esto de octavo, ¿cierto? Y tener mucho cuidado aquí con las cuentas, que no la vaya a embarrar uno en un signo. Entonces vamos a verificar que esto nos quedó bien. Les voy a escribir acá otra vez GeoGebra, clásico. Entonces voy a escribir acá la primera ecuación, esta. X menos 5 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 16. Entonces, cojo acá, paréntesis, X menos 5 al cuadrado más, paréntesis, y menos 1 al cuadrado igual a 16. Entonces, esta es la ecuación 1 o ecuación canónica de la circunferencia. Ahora vamos a escribir esta. X al cuadrado más y al cuadrado menos 10x menos 2y más 10 igual a 0. Y cuando esta me la grafique, debe caer encima de esta otra, igualita, porque tienen que ser iguales. Entonces acá, x al cuadrado más y al cuadrado menos 10x, que fue lo que nos dio, menos 2y más 10 igual a 0. Y le doy Enter. Miren, cae una encima de la otra. Si yo pongo esta, cae esta encima. A ver, si quieren mejor, le arreglo aquí en propiedades. Vamos a ponerle un color. Entonces, a esta le voy a poner color azul. Y a esta de acá le voy a poner color
para que se vea mejor, color amarillo. ¿Mm? Entonces, miren. Uy, no se ve. Venga, le ponemos otro color diferente para que sí se vea. Color, ¿qué? Como este fucsia. ¿Mm? Entonces, miren que ahí se alcanzan a ver como los dos colores, ¿sí ven? Entonces, la ecuación canónica da la fucsia. Y ahora sobre ella la ecuación azul. Como queda una encima de la otra, quiere decir que estamos hablando de las mismas ecuaciones, perdón, de la misma circunferencia. Lo que pasa es que una está escrita de forma canónica y otra de forma general. Quiere decir que nos quedó bien. ¿Ok, muchachos? Bueno, ya no alcanzamos para trabajar el cuarto punto, ¿no? Ya no alcanzamos a trabajar el cuarto punto, que es el proceso contrario. Tenemos la ecuación general, cómo encontrar la canónica, este cuarto punto. Entonces lo dejamos para la semana entrante. Entonces con esto damos por terminada la clase. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas? Profe, ¿puedo volver un momento para anotar la gráfica, por favor? Ah, ok. Espérate un momentico. ¿Estaba dónde? Acá, ¿cierto? ¿Esta? Sí, señora. Ok. Para que tomen el pantallazo o anoten apuntes. Ya, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces con esto ya queda terminado el punto 5. Es que ustedes lo organicen, lo escriban bien, hagan las gráficas. Principalmente o preferiblemente en GeoGebra. Si ustedes vuelven a ver la grabación, van a entender mucho mejor y van a tener habilidades en GeoGebra. Pero pues si ya definitivamente no pueden hacerlo en GeoGebra porque pues se les llena la memoria, aunque realmente GeoGebra es ¿qué? Un software muy liviano. Pero pues si ya definitivamente no en el cuaderno. Pero pues traten de aprovechar la aplicación. Bueno, muchachos, entonces nos queda faltando de esa guía de la circunferencia el punto 4. Yo creo que la elipse ya no la alcanzamos a hacer para este mes, entonces lo dejamos para el otro, no se preocupen. Lo importante es que lo que vayamos aprendiendo vaya quedando claro. Entonces, que tengan un buen día, que descansen, muchachos. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta Luego. luego, profe.